defensa del consumidor. Fue muy difícil, ¿no? Porque de estar resolviendo 40 problemáticas por día, pasás a la nada y te queda como un vacío, pero es una caricia para el alma porque todo lo que les voy a dar en este ratito que voy a charlar es todo lo que me dieron ustedes. O sea, los alumnos y estudiantes que estuvieron antes que ustedes, que me enriquecieron en la gestión y me enriquecieron en los conocimientos. La verdad que 75 participantes, wow, es un número enorme, realmente es un número emocionante. No puedo dejar de, bueno, de felicitarlos por estar acá. Sé que es una materia electiva, es decir, que hay una elección por parte de ustedes de entrar en este mundo, de entrar en este conocimiento, y eso para mí habla de mucho. Recuerdo cuando Nora me invitó en una oportunidad, estando yo en la gestión, a la presentación del trabajo final de una materia también, la materia de accesibilidad también electiva en la carrera de turismo, donde los distintos grupos fueron exponiendo los trabajos y después, bueno, habían varios invitados, estaban la familia, amigos, y Nora nos había invitado a parte del equipo de derechos humanos y se abrió la posibilidad de la pregunta y la repregunta. Entonces a una de las chicas de un grupo que estaba exponiendo su trabajo, yo le pregunté por qué había elegido esta electiva dentro de las posibilidades y no otra. Entonces ella me contestó que una amiga de ella la había cursado y le había roto la cabeza y que por eso la había elegido. Y realmente esto es lo que nos pasa, esto es lo que pasa cuando nos adentramos en la perspectiva de los derechos humanos y cuando seguramente ustedes en el tránsito de esta cursada, de estos conocimientos, les va a pasar lo mismo, porque no, quizás no alcanzamos a dimensionar, porque muchas veces pensamos que las cosas le pasan al otro. Si yo pudiera presentarles un formulario Google que están, un Google Docs que están tan de moda, con una cantidad de preguntas, con un casillero para marcar, donde una pregunta podría ser si en el ámbito en el que ustedes se desarrollan, conviven desde lo social, laboral, afectivo, vincular, lo que fuera, hay alguna persona con discapacidad, si en ese mismo ámbito hay alguna persona mayor, es decir, que supere los 70 años, si hay alguna persona que haya tenido en algún momento una discapacidad transitoria por haber tenido un accidente, si haberse quebrado una pierna, si hay alguna persona dentro de este ámbito que tenga un bebé y que por lo tanto lo traslade en un cochecito de bebé, o simplemente que en algún momento haya tenido que trasladar algún bulto o alguna valija, seguramente que las 75 personas que estamos acá marcaríamos al menos un casillero, lo cual nos da la pauta de que en la accesibilidad no estamos hablando solamente de las personas con discapacidad, estamos hablando absolutamente de todas las personas que conviven en una sociedad. Y una cosa es el concepto y el contenido y otra cosa es la vivencia personal. Yo estaba, al momento estaba llena de conceptos que había aprendido, por supuesto, en la cursada de la carrera, pero nunca los había visto en el terreno porque efectivamente a mí no me había tocado. Hasta que una amiga mía tuvo una hija con parálisis cerebral y soy una persona usuaria de silla de ruedas. Hasta que mi mamá enfermó de Alzheimer y va perdiendo día tras día la posibilidad de movilizarse y ve una ciudad que realmente es un monstruo para las personas por el estado de las veredas, por la falta de rampas, bueno, por un montón de cosas que vamos a ver ahora de qué se trata el tema de la accesibilidad, que no pasa única y exclusivamente por la rampa. Y acá me gustaría traerles una historia de vida que me pasó a mí, que para mí tiene dos miradas. Una tiene que ver con
la mirada mía personal de cómo me transformó la situación, y la otra con una mirada que tiene que ver con la mirada de la sociedad entera hacia las condiciones de las personas. Ustedes saben, y bueno, si no saben, les cuento, que hay una ley nacional de cupo para las personas con discapacidad que se debe cumplir por parte del Estado Nacional, ingresando a la planta permanente a personas con discapacidad. Esa ley luego fue, como ley nacional, luego fue adherida por la provincia y adherida por los distintos municipios. Esta ley establece un 4% de la planta permanente de obligatoriedad de cubrir los cargos con personas con discapacidad, y en el municipio de General Porredón estamos más o menos alrededor del 3,4 de cumplimiento de esa ordenanza. Estando en la gestión en derechos humanos, se empieza a trabajar a través de un programa del Ministerio de Trabajo que se articula con la Oficina de Empleo Municipal justamente en un nuevo proceso de ingreso de personas con discapacidad a la planta permanente. Primero se lo hace a través de este programa del Ministerio de Trabajo. En ese momento el programa se llamaba, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero entrenamiento para el trabajo, entrenamiento para el trabajo. La persona con discapacidad entraba a la municipalidad, trabajaba 6 meses y después de eso te cobraba un magrísimo sueldo. Y luego de esos 6 meses podía o no podía quedar. Entonces hay una persona, un área específica de la municipalidad que es la encargada de comunicarse con los directores, las directoras y las secretarías para ver cuáles son sus necesidades. Entonces me llama a mí la coordinadora y me dice, mira, tengo para vos, ¿estás en condiciones de recibir a alguien? Le digo, sí, tengo para vos una persona que tiene un perfil excelente. Es abogada y es ciega. Yo dije, wow, wow. La verdad que jamás había tenido ningún trato con una persona ciega que no tuviera que ver con un marco jurídico. O sea, el ida y vuelta, el día a día, de decirle, bueno, nos vemos y reírnos por haber dicho eso, o mostrar una foto en el celular y decir, mirá, ¿ves? Y claro, no, no veo. Esa experiencia yo no la había tenido. Entonces, realmente para mí era una situación completamente desafiante. Bueno, al principio viene esta persona, yo la instalo en un escritorio o sea, me interesaba que viera todo el funcionamiento de la oficina, pero en principio la instalo en un escritorio en atención al público. Inmediatamente me di cuenta del valor de esa persona y de la posibilidad de que fuera, obviamente no mis ojos, sería un absurdo y una ridiculez decirlo, pero sí era mi cerebro, porque yo podía estar en la calle gestionando las situaciones urgentes, y ella elaboraba desde el punto de vista jurídico todo lo que tenía que ver con las cuestiones importantes que había que llevar adelante. Así que en ese aspecto yo me transformé y soy una agradecida por haber vivido eso. Pero también me gustaría contarles sobre esta misma persona, una experiencia de vida que ella contaba, que nos muestra cómo está parada la sociedad frente a esta situación, frente a las condiciones que revestimos las personas. Ella se empezó a quedar ciega a los 10 años. Su mayor preocupación era saber si iba a poder terminar la escuela primaria. Como verán, como les dije que es abogada, alcanzó un título de grado, ¿correcto? Porque la tecnología le fue acercando herramientas que le permitieron lograr ese título de grado, ¿correcto? Con lo cual, ese miedo que ella había tenido en un principio se fue haciendo difuso porque alcanzó ese objetivo. Pero ella siempre cuenta que a pesar de todos los adelantos tecnológicos que le permitieron a ella alcanzar, vivir y alcanzar una carrera de grado, lo que no había todavía podido percibir era el cambio en la actitud de las personas. Entonces, ¿cómo se cambia la actitud? Uno se aprieta un botón, se cambia el chip. No, la actitud se cambia, a mi modo de ver, tomando el conocimiento. Por empezar,
teniendo la humildad de decir, de esto yo no sé, y voy a preguntar porque no sé. Y una vez que yo tengo la humildad de decir, de esto no sé, se abre un enorme horizonte de aprender, un enorme horizonte de aprender y comprender y poder mirar al otro desde lo que es el otro, entendiendo que nosotros también somos un otro. Así que dicho esto, podemos pasar al video y que va a aclarar un montón de cosas que después vamos a seguir conversando. Y lo pongo yo, lo pones vos. No, yo se lo pasé a Nora el video, porque no sé, esta, te digo, desde que empezó la pandemia que me paso horas en el Zoom, pero este Webex creo que es la primera vez que que No, entro. por eso yo se los pasé el otro día a Dudy y a vos, Santo, para que lo pasaran a Yo tengo, ustedes. yo lo paso, ¿querés? Ah, buenísimo. Gracias, Santo, Dale. por favor. No, Dale, dale. Gracias, Santo. No se escucha el sonido, ¿puede ser? O yo no lo escucho. Yo No, tampoco lo no, escucho. no se escucha. Sí, No. está subtitulado de todas maneras, sí, pero A ver, ahí lo pongo de vuelta. sí. Sí. Ahora sí se escucha. Igual está subtitulado, así que, porque está preparado para las personas sordas, o sea que si quieren lo pueden escuchar en silencio, que también es válido. Necesitamos abrir los ojos, despertar a un sinfín de realidades que conviven a nuestro alrededor. Si todos somos diferentes y somos conscientes de ello, ¿por qué discriminamos? Si la diferencia nos enriquece a todos, ¿qué hacemos con esa diferencia? ¿Por qué es importante la diversidad social? ¿Por qué debemos preocuparnos por formar una sociedad inclusiva y accesible para todos? ¿Será tan difícil sacarnos el velo del prejuicio, abrir nuestros ojos y dejar de lado la indiferencia? En el mundo viven más de 6.500 millones de personas, de las cuales se calcula que el 10% posee algún tipo de discapacidad. Es decir, más de 650 millones de personas se enfrentan de manera cotidiana con diversas formas de sobrepasar obstáculos, tanto porque circulan, piensan o se comunican de manera diferente. 650 millones de personas es igual a la suma de la población total de España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Italia, Canadá, Australia, Egipto, Cuba. Ahora bien, nos falta una nueva suma. Si se incluye a los miembros de las familias de esas 650 millones de personas, la cantidad de individuos directamente afectados por la discapacidad asciende a alrededor de 2.000 millones, lo cual significa casi un tercio de la población mundial. Son la minoría más grande de la sociedad, pero siguen siendo invisibles en muchos de los aspectos de la vida cotidiana.
El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? ¿No tienen los mismos derechos que todos los demás? En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todas las personas. Pero en la práctica, ciertos grupos llamados vulnerables, como las mujeres, los niños y las niñas, los inmigrantes, han necesitado de un refuerzo para compensar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en la sociedad. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido y son tratadas, observadas y encausadas bajo distintos modelos sociales que determinan a nivel general cómo son vistas y cómo son incluidas o no en la vida social cotidiana. Todas estas visiones hoy coexisten y son parte de la construcción que hacemos de nuestra sociedad. El primer modelo, llamado modelo de prescindencia, podría situarse en la antigüedad. En este modelo se considera a la discapacidad como un castigo de los dioses, y las personas con discapacidad son consideradas una carga para la sociedad, por lo cual hay que excluirlas, desecharlas o peor aún, matarlas. El segundo modelo, llamado modelo médico o rehabilitador, entiende la discapacidad como una anomalía que hay que corregir, haciendo hincapié en la diferencia de esas personas con el resto de la sociedad. La postura asistencialista guía en este modelo las acciones de las personas con discapacidad, que ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Por esto es imprescindible normalizar esa diferencia. El tercer modelo, denominado modelo social, transmite un pensamiento desde el cual la discapacidad deja de ser situada en la persona para ser situada en la sociedad. La discapacidad es una construcción social. Es producto de la manera en que hemos construido nuestras ciudades, los productos y los servicios, e incluso de la manera en la que hemos concebido al propio ser humano. La importancia ahora recae en la diversidad de las personas y el poder de enriquecer a la sociedad desde estas diversidades, entendiendo que toda vida humana es igualmente digna. Las causas que dan origen a la discapacidad obviamente no son religiosas, como en el primer modelo, tampoco son netamente individuales, como dice el segundo modelo, sino que son preponderantemente sociales, por el modo en que está diseñada la sociedad. Gracias al avance cultural que fue viviendo nuestra sociedad y a la llegada del modelo social sobre la mirada de las personas con discapacidad, vemos un nuevo desarrollo sobre los conceptos de discapacidad, obstáculo, accesibilidad, autonomía, vida digna. Importante el salto que se da, que también entiende que la discapacidad no es una limitación individual de una persona, sino que empieza a ver a la discapacidad como una construcción social. Es decir, muchas veces cuando analizamos nos damos cuenta que la persona quizás que tiene la movilidad reducida, que tiene una restricción en su visión o en la manera de comunicarse o en la manera de razonar, es decir, que tiene una diversidad en algunos de estos aspectos, encuentra limitaciones, pero cuando nos ponemos a analizar, las limitaciones no tienen que ver con ellos mismos, con limitaciones personales, sino que tienen que ver con limitaciones sociales, factores sociales, por cómo está diseñada la sociedad. Gracias al impulso y la fuerza con la que las personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad vienen trabajando, estos conceptos tan asentados en nuestro vocabulario han ido encontrando variables para que la negatividad se transforme en aceptación e igualdad. De esta manera surge el término de diversidad funcional. Las mujeres y hombres con diversidad funcional son diferentes de la mayor parte de la población desde el punto de vista físico, psíquico, mental o sensorial. Por ejemplo, para desplazarse, una persona con una lesión medular habitualmente utiliza una silla de ruedas, mientras que el resto de la población lo hace utilizando las piernas. Misma función, manera diversa. Al interactuar socialmente, por limitaciones, que aquí sí utilizo la palabra limitaciones sociales, no puede vivir una vida en comunidad en igualdad de oportunidades. Es decir,
Dejemos de poner el acento en la persona y pongámoslo en la sociedad. Y dejemos de poner la negatividad en la persona y por ahora, lamentablemente, lo tenemos que poner en la sociedad. Esperemos que esto pueda llegar a cambiar. La vida, la dignidad y la identidad de una persona se compone de todo aquello que realiza y vive cotidianamente. Su familia, su educación, su trabajo, sus hobbies y deportes. Todo esto forma parte de lo que somos. ¿Por qué las personas con discapacidad deben limitar sus acciones y gustos por las limitaciones que nosotros como sociedad le imponemos? Estar bien físicamente, por ejemplo. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque la natación es como que te relaja, ¿entendés? Yo cuando nado, dependo de nadie, no dependo de nadie, solamente de mí. ¿Entendés? Eso es espectacular poder lograr eso. Tampoco hay que creer que porque son discapacitados, tenés que pasar, ay, este chico no puede lograr cosas. Eso es un error. Todo lo contrario. Por eso es que yo pienso que una silla de ruedas no significa nada. Que yo sea discapacitado es una circunstancia. Es lo que me tocó. Para la mayoría, a veces un escalón significa solamente levantar un pie, el otro y continuar caminando. Sin embargo, para una persona con movilidad reducida, un escalón puede convertirse en entrar o no a cualquier lugar que desee ir. El construir en medidas erróneas ciertas herramientas de accesibilidad a veces también puede condicionar este transitar. Por ejemplo, una rampa mal o bien construida en su angulación o el ancho de una puerta de ingreso. La pregunta sería para quién estamos diseñando, ¿no? Digamos, para quién estamos diseñando, para qué persona, ¿cierto? Si esa persona media en la cual no se embaraza, no se enferma, no envejece, ¿no es cierto? No tiene ningún accidente que le genere discapacidad, digamos, un tema muy actual, tengámoslo en cuenta. Entonces, debería estar proyectando para toda esta diversidad social y para eso tenemos normativas. Y acá se complica. Supuestamente por disposición municipal tiene que haber un espacio determinado entre pared, o sea, un espacio libre para que podamos transitar, y las mesas tendrían que estar sobre el lado del cordón. Una de las digamos, excusas que habitualmente se esgrimen y se plantean para no hacer algo accesible es el tema de los costos. No, bueno, pero sale mucho, sale costo. Lo que pasa es que esa es una cuestión muy relativa. Primero, si vos cuando diseñás un edificio, lo diseñás en términos de ser un edificio accesible, el costo es ínfimo verdaderamente el porcentual total de la obra. Digamos, el tema de hacerlo accesible no es un costo mayor. Esto es uno de los obstáculos más peligrosos y que puede llegar a ser más dañino. Vos fíjate esta reja, ¿a cuánto queda de la pared? En el bastoneo, si uno abre el bastón, pasa de largo y cuando querés acordar, la reja esta te queda marcada en la cara, ¿no? Iban con amigos con un deseo, no había lo mismo, romperse la cara porque los cardiles están, digamos, el tema de la accesibilidad no es nada más la rampa de la esquina. ¿Y estas rampas que son esquina completa? No, está bien hecha, son escasos los lugares donde acá en el centro hay frente a la municipalidad, pero estamos en la misma. Vos cruzás del lado de enfrente, no tenés rampa. La que acá llegamos a la parada, tiene la garita correspondiente para protegernos de las lluvias, y acá está todo bárbaro para acceder. Todo bárbaro. Hasta ahí nomás. Y acá hay que ir a tomar el colectivo a terminar el auto. Claro. Porque puede estar un auto acá o podés tener un auto que no está justamente en plena parada, pero está al costado de la parada. Entonces el micro ya no puede estacionar acá. Muchas veces los obstáculos no pasan tampoco por la parte, digamos, oficial. Porque si una persona está tratando de adaptar un micro para
y justamente una persona con discapacidad pueda llegar a subir y se encuentra después el chofer que no puede estacionar. Entonces, creo que la conciencia pasa por cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el tema de la eliminación de barreras o digamos, que aparezca una barrera no se resuelve con una multa, se resuelve con eliminar la barrera. ¿Cuántas veces al día nos ponemos a pensar en la importancia del poder realizar actividades tan rutinarias como poder levantarnos solos, ir al baño, ir al médico, ver un programa de televisión o tomar el colectivo para ir a visitar a amigos o ir a trabajar? En el día a día de las personas con discapacidad, estas vivencias se ven entorpecidas por muchos obstáculos que nosotros, todos como sociedad, no estamos pensando, observando y a veces ni siquiera viendo. ¿Qué distinto sería si el mundo no estuviera pensado para nuestras necesidades? Uno de los puntos esenciales de esta convención es el planteo de la accesibilidad universal, es decir, una sociedad pensada y diseñada para todos y todas. Si la condición que tienen que tener los servicios, lo arquitectónico, lo comunicacional, todos los ámbitos de la vida cotidiana en los que nos movemos para poder ser ejercido por todas las personas. Cuando vos pones una escalera que impide para que una persona en silla de ruedas, por ejemplo, pueda acceder a un lugar, lo estás discriminando sutilmente, porque no le pones un cartel que dice prohibido, pero lo estás discriminando porque el medio físico no es apto. Entre todos estos rostros, todas estas personas, vive la diversidad. Porque una sociedad es más rica mientras más diversa sea, mientras demos lugar a la coexistencia de esta infinidad de individuos. ¿Qué sucedería si todos hiciéramos una acción cotidiana para mejorar nuestra convivencia con todas las personas que comparten nuestra ciudad? ¿Qué sociedad tendríamos entonces? ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Listo, Anto. Va a estar, este video va a estar subido al blog, así que las veces que lo quieran ver y compartir, con todo gusto. Va a estar ahí completo. Así que bueno, gracias Sonia por volver a recordar que a pesar del tiempo, la vigencia que tiene todo lo que hablamos, eso te da como Sí, cosita, ¿no? Que sí, no sí, sean- yo digo, que todavía hay tantas cosas para modificar. Pero lo bueno, podés agarrar el video pedacito por pedacito y tenés un concepto para analizar. Podemos empezar por el final, en qué podemos hacer cada uno desde el lugar que pisamos, ¿no es cierto? No enojarnos, porque Nora y yo muchas veces nos enojamos mucho, o sí, enojarnos, seguir enojándonos, porque si nos enojamos, por ahí las cosas empiezan a suceder. A veces hay que enojarse un poco, ¿no? Pero esto de que veíamos en las veredas, los obstáculos, es una ordenanza que es bastante viejita, que establece la libre circulación por el 1,80 m y que muchísimos lugares no lo respetan, no lo inspeccionan, ni lo multan ni lo remueven. Y en el momento en el que yo estuve en la gestión, nosotros habíamos acordado con el grupo de personas que trabajábamos en derechos humanos que si bien hay un montón de carriles o canales donde denunciar esa situación, no nos resultaba eficaz, porque si yo voy vía defensa del consumidor, vía la justicia, vía una denuncia de inspección en obras, y le digo a tal persona que está incumpliendo y quiero que el inspector multe o la inspectora multe porque está incumpliendo esa ordenanza,
Si la persona no entiende, si yo no le explico a la persona cuál es el problema, que la persona que dice, uy, acá viene la municipalidad que lo único que quiere es facturar multas. En realidad no es facturar multas, o sea, pasa una persona, me ha pasado a mí en un kiosco, me ha pasado a mí en un kiosco en la calle Gascón, entre La Rioja y Catamarca, que salí abrigada, con bufanda, con el barbijo, todo sin ver, y me llevé puesta la reja. Entonces, las personas, lo interesante es ver que de poco vale que uno vaya a multar, diga, infracción a la ordenanza tal, en artículo tal, 10 días para el descargo, pi, 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 pi. Si yo no le explico, si las personas no entendemos que una maceta es re linda o un banquito es muy cool poner para que la gente se siente, pero si viene una persona ciega cuya referencia es justamente la línea municipal para poder hacer el bastoneo, se va a lastimar, se va a golpear y pueden tener un problema muy grande. Les quiero traer a colación un caso que ya tiene, no sé, qué sé yo, que debe tener como no menos de 10 años, y que pasó por el canal de defensa del consumidor. Una persona usuaria de silla de ruedas va a hacer una gestión a una oficina comercial de una empresa de telefonía celular. Llovía. El lugar tenía un escalón. El local no tenía a disposición ningún elemento que le permitiera a la persona usuaria de silla de ruedas ingresar al interior del local. Ninguna rampa desplegable, ningún maderita, lo que fuera. La cuestión es que la persona hizo la denuncia en defensa del consumidor y esa denuncia, luego de pasar por esa instancia administrativa, gratuita, no vinculante, etcétera, etcétera, que es defensa del consumidor, lo llevó a la justicia. Perdón. Y esto terminó en la corte. ¿Y qué es lo que en esa oportunidad se vio? Ay, me tragaste. La infracción de defensa del consumidor tiene que ver, hay un artículo específico que dice que los comerciantes y los empresarios de venta de productos o prestación de servicios tienen que velar por el cuidado y la atención de la persona en su integridad y su dignidad. Ahí había habido una lesión a la dignidad de la persona. Por eso la instancia llegó a la corte y fue allí cuando, por supuesto, la empresa se la obligó a reparar el daño moral que había causado a esta persona. Entonces, no es liviano ni es, bueno, no sé si me va a pasar, puede que no me pase, nos puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Nosotros estamos ya hace tiempo atrás con Nora y todo, Rodrigo que ahora se va a sumar y otras personas de la Comibau, sacando fotos por la ciudad, mostrando ya sea en las redes o haciendo las vinculaciones que haya que hacer, mostrando las cosas que están mal hechas y que todavía se pueden salvar. Hay un negocio que todavía no sé de qué va a ser porque hace un año que está en construcción, en remodelación, en la esquina que los invito a pasar a verlo, en la esquina de Santiago del Estero y Roca. Santiago del Estero y Roca tiene un complejo de locales que, excepto de la esquina, los que siguen, de Roca para Rodríguez Peña, están retirados de la línea municipal. Este local que fue un restaurante, una parrilla, una cervecería, se fue cambiando de rubro. Ahora, aparentemente, no sé, iba a ser otra cervecería o un café. La cuestión es que antes estaba tomada el espacio hasta la línea municipal con un gazebo, tipo un gazebo, una carpa. Toman de nuevo el espacio hasta la línea municipal, construyen una plataforma. Yo no les puedo decir la plata que gastaron porque lo hicieron todo en cemento alisado, que yo no soy del palo, pero sé que es caro. Hicieron toda una plataforma hasta la línea municipal, que hasta ahí está todo bien. Pero a continuación de la línea municipal, en una vereda que era completamente lisa, le hicieron 2 desniveles. Y porque son re macanudos, hicieron una rampa en la esquina, que yo no les puedo explicar lo que es, no les puedo explicar lo que es. Hicieron, viene la plataforma, después viene otro desnivel y después tiene como una rampa con una rampita, es una cosa, es un engendro, yo digo, porque
Uno puede decir, bueno, no conozco de accesibilidad, no sé de diseño universal, pero ahí falló el sentido común. No puede pasar una persona. Cualquiera de nosotros es un riesgo ese lugar. Bueno, y ahí la estamos peleando con Nore, con todo el equipo, y la verdad que estoy esperando, yo vivo justo a la vuelta, estoy esperando, porque como no estamos viendo que pase nada, desde el lado de donde tiene que pasar, estoy esperando que abran para hacer una denuncia en defensa del consumidor. Porque de alguna manera esta persona, es más, aparte le hablé. ¿Por qué? Porque yo voy a Pilates al lado, la vuelve loca la profesora, está todo el tiempo martillando, yo le dije, hablale y ofrecele que yo le doy una mano, y le digo cómo tiene que ser. Por supuesto que no le interesó en absoluto. Entonces, bueno, si no entiende por las buenas, tendrá que entender por las malas. Pero el entender por las buenas es fundamental, porque me remito a lo primero que les dije, nos pasan las cosas porque no sabemos. Entonces, que ustedes estén acá hoy, que hayan elegido esta materia para aprender de lo que saben poco o saben mucho y profundizan o no saben y empiezan a conocer, implica que ustedes van a tomar la posta en el enojo. Y eso está buenísimo, porque Nora y yo nos vamos a seguir enojando, pero en algún momento nos vamos a retirar de todo tipo de enojo, ¿no? Entonces es importantísimo que alguien tome la posta, porque las cosas no están pasando. Ustedes fíjense lo que dice el video. La Declaración Universal de los Derechos de las personas, que son del hombre, pero vamos a decir de las personas, data de diciembre de 1948. Es decir, terminado el flagelo del Holocausto, la Sociedad de las Naciones se convierte en la Organización de las Naciones Unidas, en la famosa ONU, y tiene esta primera declaración, que en su artículo 1 dice, todas las personas nacen libres e iguales en derechos. Entonces, ahí en el video dice, entonces, ¿por qué hace falta convenciones? Convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, convenciones sobre todo tipo de eliminación de la violencia contra las mujeres, convenciones sobre el trato a las personas migrantes, convenciones sobre los derechos de las personas mayores. ¿Por qué pasa todo esto? Porque a pesar de esa declaración, que data de 1948, la realidad excede enormemente la ficción en este caso. Entonces hay que, lo que se llama en materia de discriminación, ejecutar políticas y planes y acciones de discriminación positiva, es decir, de fortalecer la situación de estos grupos en situación de vulnerabilidad para poder en algún momento llegar a un equilibrio donde todas las personas tengamos igualdad de oportunidades. Entonces, igualdad de oportunidades es eso, es tener una rampa, no en una esquina porque queda lindo, es tener rampas en todos los lugares de la ciudad. Es tener una rampa que esté libre de un auto que estaciona. ¡Ah, son 5 minutos! ¡Son 5 minutos! ¿Y vos qué sabés lo que son 5 minutos para mí? Y bueno, yo estaba, me pasó una vez, la Oficina de Derechos Humanos está en la calle Magallanes, entre Avenida de los Trabajadores y creo que la otra es Rondó. Voy caminando para la oficina, vengo de Rondó hacia, como va la mano de Magallanes, y veo un auto, una camioneta estacionada arriba de la trotadora, como un taller, un local. Y voy mirando y veo que de Avenida de los Trabajadores para acá, para el lado de Rondó, para mí, viene una persona usuaria de silla de ruedas. Observo con mis propios ojos cómo la persona tiene que bajar a la calle a ponerse a merced de cómo están los autos, de cómo está la calle, de cómo vienen los colectivos y todo, para poder sortear una camioneta que había sido estacionada arriba de la vereda. Entonces yo me acerco y entro en este deseo de evangelizar, me acerco y le digo al señor, digo, discúlpeme, le digo, ¿la camioneta es suya? Sí. Le digo, ¿usted sabe? Le digo, que recién yo vi una persona que venía en silla de ruedas, que tuvo que bajar con toda la exposición al peligro. Claro, sí, ya sé, pero son 5 minutos, pero lo que pasa es que yo estoy trabajando. Le digo, pero ¿y a usted quién le dijo que esa persona que yo le estoy contando que venía en silla de ruedas no se iba a trabajar? Entonces, esto que decía, que se decía en el video de la construcción social,
es una frase que la estamos viendo mucho, ¿no? Porque estamos viendo que todo lo que tiene que ver con género, identidad de género, orientación sexual, eh, demostración de género, son todas construcciones sociales. Que no está escrito en ningún libro que diga que las mujeres usamos rosa y los hombres usan celeste. Y esto pasa exactamente lo mismo en términos de accesibilidad. Pasa exactamente lo mismo. Imagínense estos cambios de paradigma, de decir, lo que ha pasado es que los dioses me han castigado, trayendo al mundo a una persona con discapacidad, entonces hay que eliminarla, a decir, bueno, a ver, no sé, si por ahí adquiere ciertas habilidades, la voy a dejar adentro de la sociedad. Hasta darnos cuenta que en realidad somos nosotros los que hacemos las macanas. Si yo estoy decorando construyendo un local comercial o decorándolo, y le pongo 2 escalones, claramente, por ahí, las personas usuarias de silla de ruedas no van a poder entrar. Por empezar, me pierdo la venta, claramente, por no haberlo visto. Puedo tener un problema, como el caso Machinán de Arena, que llegó a la corte. Pero aparte, no es más simple. Si por una rampa pasamos todos, pasamos todas las personas, las que vamos sobre nuestras 2 piernas, o las que van con un bastón, o las que van con un canadiense, o una persona usuaria de silla de ruedas. No es más sencillo, no es menos complicado, pero para eso hay que abrir la cabeza, hay que mirarse a uno mismo y hay que mirar a su alrededor, porque no, pasado a números es bastante contundente. Ustedes fíjense, cuando empezaban a colorearse los países para mostrar lo que significaban 6.500 millones de personas, lo que significaba el 10% de esos 6.500 millones de personas, pero además el entender y el saber que por cada persona con discapacidad en el entorno hay 2/3 personas que están también de alguna manera alcanzadas por estas barreras que vamos poniendo desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, edilicio y también actitudinal. Yo les contaba que tengo una sobrina de corazón, que es usuaria de silla de ruedas, es una mujer, porque ya tiene casi 30 años, tiene parálisis cerebral. He visto más de una vez, donde fui a comer con ella, con mi amiga, ella es mi sobrina de corazón porque ella es mi mejor amiga, donde nos hemos sentado en un café, en un bar, en un restaurante, y no le ponen plato, y no le ponen cubierto, y no le ponen vaso. ¿Y qué sabe la persona? ¿Por qué da la persona por hecho que porque la persona es usuaria de silla de ruedas no va a poder hacer nada? Les digo además que María Luz, como se llama mi sobrina, tiene un emprendimiento hace alcoholes perfumados, y tiene una tienda virtual y todo. Hace todo ayudado, por supuesto, por su acompañante terapéutica y su terapista ocupacional, pero ella está generando una economía propia. Así que hay que sacarse el velo, como dice el video. Y entender también que, así como les contaba el caso de Machinán de Arena, que tiene un marco jurídico, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es también un marco jurídico. Y es importante saber que nosotros dentro de nuestro país, nosotros nos manejamos dentro de este contrato social que hemos firmado, con una serie de leyes, algunas son leyes nacionales, otras son provinciales, tenemos la Constitución Nacional, tenemos las ordenanzas municipales, hay resoluciones de los poderes, y están las convenciones internacionales, que son los acuerdos que alcanzan los países que firman, que suscriben sobre distintas temáticas en los foros internacionales donde se reúnen. Cuando esa convención internacional es aprobada por el Poder Legislativo de nuestro país, la Constitución misma establece que tiene rango constitucional, es decir, que está a la par de la Constitución Nacional. Y eso significa que toda la legislación que viene debajo, dentro de la pirámide jurídica, Constitución Nacional, convenciones internacionales aprobadas con fuerza de ley,
leyes nacionales, leyes provinciales, municipales, bla, 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 todas tienen que tener como marco no solo la Constitución Nacional, sino la Convención, sino las convenciones que se han convertido en ley para nuestro país y que tienen jerarquía constitucional. De modo tal que ustedes van a ver muchas veces que hay en las argumentaciones de las leyes o de las resoluciones, hay permanente referencia a las distintas convenciones y pactos que el país fue firmando y que, merced a la atribución que tiene el Congreso de convertirlos en ley, tienen esa jerarquía. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando hay una ley que establece algo que va en contra de ese espíritu que estableció la Convención, que hoy tiene raigambre constitucional y jerarquía constitucional, esa ley tiene que ser acomodada porque no se ajusta a la Convención, independientemente de cuánto se pueda hacer dentro de lo que sería la jurisdicción nacional. Los estados también deben responder ante los organismos internacionales de control por la falta de cumplimiento de esas convenciones, porque para eso se comprometieron a llevarlo adelante. Es importante también ver o agregar a estos conocimientos que estamos teniendo hoy otro compromiso internacional que lo deben haber escuchado, que es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015, también un conjunto de naciones prácticamente por unanimidad, si no mal no recuerdo, eran 193 países que la suscribieron, se sentaron a ver y a pensar qué estaba pasando en el mundo. Y lo plasmaron en una hoja de ruta que se llama 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene 230 metas y 169 maneras de medir cómo cumplirlo. Y esa hoja de ruta tiene entre los objetivos el objetivo número 10, que es la eliminación de luchar contra la discriminación. Y como decía bien Nora en el video, cuando uno pone una escalera y no pone una rampa, le está diciendo, como muy sutilmente, vos acá no entras. Cuando uno, me ha pasado, y les digo, me pasé la pandemia haciendo Zoom. Me ha pasado participar de webinar y a Zoom donde se hablaba de la perspectiva de derechos humanos, y tanto escuchando en un momento, levanté la mano y dije, discúlpenme, pero están hablando de la perspectiva de derechos humanos. ¿No les parece que acá tendría que haber una persona que haga interpretación de lengua de señas argentinas? Porque entonces hay una parte de la población que se está quedando afuera. Entonces no podemos hablar de derechos humanos si hay una parte de la población que se está quedando afuera que no tiene la misma oportunidad que el resto. Es la mirada sistémica. Es la mirada de, si pongo una rampa porque queda linda en la esquina, no soy inclusivo, no estoy haciendo accesibilidad. Estoy haciendo lo que se llama el social washing, pink washing, green washing. O sea, estoy haciendo algo por la galería. Estoy haciendo algo porque queda bien y porque puede ser que alguien lo entienda. Ay, mira qué bueno, es una rampa. No sirve. Nos tocó una vez en la Dirección de Derechos Humanos resolver una situación ante la denuncia que hizo el acompañante terapéutico de un adolescente que iba a una escuela secundaria. La denuncia consistió en que el adolescente estaba sufriendo discriminación a raíz de que hacía ya 3 o 4 años que iba a esa escuela. En ese año en particular, el aula supónganse que era 4º año, no me acuerdo bien ahora, tocaba en la planta alta. Entonces, el acompañante terapéutico iba a las 8 de la mañana, lo subía en andas, por supuesto, porque no era accesible la escuela. A las 12:30 de mediodía, cuando terminaba la escuela, lo iba a buscar y lo bajaba en andas. Si nosotros entendemos que los derechos humanos, además de ser universales, están interrelacionados, yo no puedo gozar de un derecho si no tengo el otro que está concatenado. En el caso que les cuento, el chico, vayamos por partes, a ver cómo va el tema del derecho a la educación. Bien, el chico va a la escuela hasta las 4:30, perfecto, ningún problema.
su derecho a la salud, por ejemplo, si quiere ir a comer algo, comprar algo en el kiosco o ir al baño. Y no, ahí ya estamos complicados. Y el derecho a bajar a la hora del recreo, a socializar con sus compañeros y sus compañeras, y no, tampoco ahí no. Entonces hay claramente una discriminación, no solamente por la falta de escalera, porque hay un derecho garantizado, sí, garantizado por los brazos del acompañante terapéutico que lo sube y lo baja, con lo cual ese joven se podía educar, pero no podía dar cumplimiento con el resto de sus derechos que hablan de la integridad y la dignidad de la persona. Entonces, esta mirada sistémica es muy importante, porque a veces nos parece que estamos siendo muy cool y estamos hablando de derechos humanos y no ponemos en la sala sabiendo que hay, o por ahí no porque no sabemos, hay algunas organizaciones u organizadores de eventos que dentro de de ese formulario preguntan, muy poquititos, preguntan si requiere algún tipo de asistencia que tenga que ver con el idioma o dificultades de la escucha o dificultades de la visión, pero son, le diría, a lo sumo el 0,1%. Entonces, mirarlo desde el punto de vista sistémico, mirarlo desde el punto de vista del marco jurídico, que tiene que ver con la convención y con todas las leyes, pero por sobre todas las cosas, mirarlo desde la otredad. Mirarlo desde que yo soy un otro y el otro es un otro y cada cual tiene su condición. Y que no le pasa solamente al otro, nos pasa a todos como sociedad, porque en la medida en que no esté garantizada la igualdad de oportunidades para todas las personas, no tenemos justicia social. No tenemos un país que pueda decirse que es donde hay igualdad. Entonces, es un trabajo de todos, es absolutamente un trabajo de todos. El lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, el año pasado claro, el año pasado, 2020. El año pasado comenzó la década de acción. De acá al 2030 tenemos que conseguir muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos, 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 todos, si es posible. Y lo mejor de todo es que no hay que dejar a nadie atrás. Y lo mejor de todo todavía, lo mejor de todo es que todos podemos hacer algo. Hay un programa que no sé si se seguirá haciendo, un programa dentro de la Municipalidad General de Córdoba que se llama Transitar la Igualdad, que tiene más de 10 años. A mí me tocó gestionarlo durante el periodo que estuve, pero ya venía de antes. En ese programa se invita a estudiantes de escuelas primarias, de grados avanzados y de escuelas secundarias a participar en una jornada de una charla. Esa charla se hace justamente en el recinto del Consejo Deliberante como un símbolo en sí mismo de mostrarles que las personas que están ahí, los jóvenes y las jóvenes que están ahí, quizás en algún momento puedan elegir una militancia política o alguna militancia social, y ese es el espacio donde las cosas, donde las cosas suceden en términos generales o deberían suceder en términos generales. Y en ese espacio, además de mostrar este video y charlar, siempre acompaña la gente de CILSA, que habla sobre cómo ayudar, cómo manejar una silla de ruedas, y siempre también está el acompañamiento de una, dos o tres personas que vienen de la Asociación de Personas Ciegas y Amblíopes, es una asociación local. Dos de las chicas venían con sus perros guías. Entonces contaban cosas como, por ejemplo, el tema de la caca del perro. Las chicas van con el perro, pero también van con su bastón. Entonces, obviamente el perro va sorteando, pero tiene una precisión, o sea, sortea lo que son los obstáculos para que la persona a la que va guiando no se golpee, no se caiga. Pero les ha pasado más de una vez que con el bastón tocan un excremento de perro y cuando llegan a la casa o ponen el bastón arriba de la mesa
con la caca en la punta, o empiezan a doblar el bastón, vieron que es flexible, y cuando llegan a la punta le queda la caca en la mano. Entonces, fíjense si no podemos, todas las personas que estamos acá y todas las personas que vivimos en el mundo y el Partido General Porredón, no tenemos alguito para hacer. No dejar el auto en la tratadora, algo que yo permanentemente hacía y que luché y luché para que mis hijos lo entendieran y logré que lo entendieran. Fíjense si todos no podemos hacer algo. Fíjense si todos no podemos, después de lo que escuchamos hoy, empezar a mirar las cosas distintas. Claramente que el cursado de esta materia a ustedes les va a dar, por supuesto, las herramientas que tienen que tener para el desarrollo de la arquitectura. Y espero que les pase lo mismo que le pasó a esa alumna que había elegido la materia dentro de la carrera de turismo. Espero que se les parta la cabeza, pero en un buen sentido, en el sentido de que se abran para poder ver las cosas de otra manera. Yo, como les decía en un principio, tuve todo lo vi desde el marco teórico, a través de mi formación como abogada. Y cuando lo empecé a ver desde lo terrenal, a mí también se me partió la cabeza. Y yo ya no fui la misma. Y yo no dejo de caminar y de mirar en términos de diseño universal, y no dejo de caminar y de mirar en términos de accesibilidad. Se me incorporó de una manera que no me lo puedo sacar, y bueno, y ahí nos vamos mandando las fotos diciendo, mira esta aberración, mira esta barbaridad. Y les digo más, no sé por qué, pero tuve un marido arquitecto, me separé hace muchos años, y ahora tengo una pareja arquitecto. O sea que algo debo tener, no sé qué, pero algo debo tener. Pero lo que yo le como la cabeza, a Claudio hoy día, con el tema de la accesibilidad, y realmente he logrado que lo mire, y la verdad que eso me hace muy, pero muy feliz. Bueno, si quieren, si tienen alguna duda y quieren hacer una pregunta o simplemente empezar a movernos, a decir qué les parece, qué les queda, qué les impresiona, qué emoción les da. Quiero que ustedes también tengan un espacio para poder contar, hablar, debatir. Sin A mí miedo, sin miedo. cuando contabas, Sonia, y charlabas, se me vino a la cabeza una imagen de hace unos años. Yo estaba yendo al registro civil porque se casaban unos clientes míos y pasé por la puerta del Tribunal de Faltas, ahí en la calle Garay. Y era un día de verano, un calorazo tremendo, y había un señor en silla de ruedas abajo de un árbol esperando que su señora había ido a hacer un trámite por él adentro del Tribunal de Faltas. El Tribunal de Faltas hace unos años no tenía la plataforma que tiene ahora. Y adentro es sumamente inaccesible, ¿no? Entonces me acerqué y le pregunté porque estaba cerca de un policía, si necesitaba ingresar a hacer un trámite, y me dijo, no, quédate tranquila, ya lo está haciendo mi señora adentro por mí. Y me dice, igual, el otro día vine y los muchachos, por los policías, me subieron a UPA, y entonces recordaba esto de cuando vos comentabas, ¿no? Esa situación en la que este señor, esa situación hasta indigna, donde dos personas la tuvieron que levantar, estaba bajo un árbol esperando que lo atiendan, y el policía me dice, vos no podés hacer algo, y yo subí al 5.º piso, hice la denuncia, que debe haber quedado ahí en un libro, pero que porque me pareció un destrato, porque mientras estaban todos adentro, por ahí, con aire acondicionado y demás, esta persona estaba afuera, esperando que lo atiendan, o que su señora pueda salir con algún oficial de justicia para poder hacer un trámite, porque no era ni más ni menos que un trámite que tenía que hacer. Y mi pregunta era, es un edificio que en ese momento la municipalidad alquilaba encima. Entonces digo, no podemos ser más, o sea, más inaccesibles que esto, que desde nosotros como ente, la municipalidad va a alquilar un edificio, y encima ese edificio es lo más inaccesible que hay, porque los ascensores son diminutos, pero esa situación, yo es el día de hoy que siempre la recuerdo, porque
era como la discriminación en primera persona, ¿no? Estaba ahí en el cordón de la vereda, bajo un árbol, era por donde lo mires, era una situación indigna, ¿no? Tal A cual. mí me trajiste a colación, me trajiste el recuerdo de las veces, bueno, de todas las veces que he salido con María Luz, con mi sobrina, que vamos a bares, que vamos a recitales, y que en teatros que la han subido, la han revoleado, y ella se ríe, y mi amiga se pone contenta, y yo digo, ay, Dios mío, qué locura. Pero lo que pasa es que no todas las personas nacimos para ser héroes. Y hay personas que luchan luchas que no son propias. Entonces, esto que vos decís tiene que ver con lo que dije hace un ratito sobre los organismos internacionales. Por supuesto que tiene que haber alguien que lo mueva. Justamente hablábamos con Nora el otro día de esto, ¿no? De qué hacemos, qué hacemos. Porque el camino está, el camino es cualquier persona habitante del Partido General Porredón se puede presentar en la Defensoría del Pueblo y decir que el funcionario de turno está incumpliendo su deber de funcionario porque no está dando cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el término de hacer los ajustes necesarios. Y llevarlo, y si la Defensoría del Pueblo no consigue nada, llevarlo a la justicia. Y si la justicia local no, si se apela a la justicia local, llevarlo a la corte. Y si de la corte sale el pacto Gallareta, llevarlo a los organismos internacionales. Porque hay evaluaciones periódicas donde se dice tal país cumplió, tal ciudad cumplió, no cumplió, e incluso esos organismos internacionales pueden establecer reparaciones pecuniarias para las personas que han sufrido por este destrato, como vos decís, que tiene que ver con no tener un trato indigno, por no tener una igualdad de oportunidades. O sea, los mecanismos están, lo que pasa que es esto que te digo, no todos nacimos para ser héroes, y sabemos que hay personas que luchan causas, toman causas que no son propias, pero igual las toman, pero es cierto, hay, no sé, la pandemia, la vorágine, la vida, las cosas, la plata, la inflación, siempre todo nos lleva a puestos. Siempre. Hasta que tenemos una mamá con Alzheimer que no se puede, que tengo que estar que no la puedo sacar de noche, porque de noche ve menos y tengo miedo que se caiga. Es así. Sonia, yo cuando estaba planteando esto, surge otra cuestión que nos ha pasado muchas veces trabajando esto en términos de planteo de cumplimiento normativo, etcétera. Muchos particulares que te dicen, primero que cumpla la municipalidad no me puede exigir a mí cuando ella en sus propios edificios no lo cumple. Y en realidad, yo muchas veces he dicho, uy, qué macana, ahora cómo le exijo, si realmente lo reconozco, pero en realidad el derecho de la persona está por sobre la municipalidad. La municipalidad también incumple. Entonces nosotros no nos podemos tranquilizar la conciencia diciendo el día que la municipalidad cumpla o me dé el ejemplo, yo lo voy a hacer. La ley es para todos, ¿sí? Y los derechos son de todos. Y la convención, por eso que es muy importante, es rango constitucional. Es decir, entonces en algún momento tenemos que hacer valer lo que la ley dice y el derecho del otro, ¿no? Entonces, digamos, que la municipalidad no lo cumpla, como dijo Sonia, vas a hacer las denuncias que correspondan, pero no exime que vos no cumplas, ¿sí? Lo que pasa que también existe algo como se llama la condena moral, ¿no? La condena moral es cuando no hay un reclamo, pero sí cuando, por ejemplo, alguien decide no ir a un lugar porque no es accesible para todos, ¿sí? O cuando alguien decide, digamos, utilizar o premiar, si querés, de alguna forma, a alguien que está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, yo me planteo en esto porque si no, uno dice, bueno, pero si el de al lado hizo la vereda como quería, ¿por qué yo no? Y el otro entonces va y hace la vereda como quiere. El otro dice, bueno, pero si puso 2 escalones en la entrada y una puerta de 60, ¿qué me importa? Yo pongo lo mismo porque ya lo hicieron.
¿no? Y es muy sencillo lo que digo, pero funciona como razonamiento, ¿sí? Porque uno lo ve, si no, hoy, con toda la normativa que hay, no correspondería que hubiese nada accesible, no accesible, ¿no? Aún muchas veces cuando se alquilan predios por parte o edificios por parte de la municipalidad, ¿sí? Por parte de la universidad, ¿sí? Digamos, por parte de otros organismos provinciales, nacionales, etcétera, digamos, en que tal vez, porque es un bien alquilado, se considera por otras cuestiones, pero nunca nadie dice, no lo alquilo porque no es accesible, ¿sí? Entonces, a mí me parece que hay un juego en el cual nosotros tenemos que mirar todas las aristas, por eso es fundamental que antes de explicarles si, digamos, la pendiente de la rampa tiene que ser 6, 7 u 8%, tenemos que entender el porqué, ¿sí? Es decir, antes de explicarle el tema de un piso podotáctil, tenemos que entender el porqué, porque es un derecho, ¿sí? Porque le estamos cercenando y discriminando a alguien el derecho de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces, me parece que una vez que nosotros entendemos el porqué, después lo otro es la parte técnica, ¿sí? Normativa. Y después viene el buen diseño, que es el que van a hacer ustedes, ¿sí? O sea, ahí vamos sumando todas las cuestiones en las cuales lo estamos haciendo. Bueno, a mí me gustaría que alguno de ustedes quiera hacer algún tipo de comentario o una experiencia o algo que haya vivido, ¿no? Por ahí a lo mejor no es para, o qué experiencia, mira, ahí está Carlos. Carlos Matos, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, Carlos. Bueno, Carlos, a pesar de la dificultad de vinculación con este medio, ha podido, y ahí está Rodrigo. A ver, ¿ahí se escucha, Nora? Sí, sí, Carlos, te escuchamos. Bueno, Está Sonia Rawicki también con nosotros, Carlos. bien, bien. Bueno, recién pude, después de hacer varios malabares, que estuvo acá mi señora dándome una mano, esta plataforma... Bueno, gracias Nati. Gracias Nati por poder conectar a Carlos. Brillante el equipo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, como sabés, bueno, ahora estuvimos hablando todo el tema con Sonia, brillante, realmente de derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad a partir de la convención, pero como lo miramos, digamos, como una cuestión integral para todos. Y los chicos, los futuros arquitectos, no vamos a decir los chicos, perdonen, pero los años me hacen que les diga chicos a todos, así que vale, me vale. Digamos, lo que tenemos más de 50 nos tratamos de chicos entre todos también, así que bueno. Claro, gracias, Carlos. Realmente sos un amigo, gracias. Bueno, el tema es que a los futuros arquitectos que están compartiendo la clase con nosotros hoy han tenido un ejercicio, ¿sí? Que es, digamos, representarse y verse a sí mismos usuarios de silla de ruedas, que eso también lo vamos a hablar con Rodrigo después, pero fundamentalmente la experiencia diaria. A mí me gustaría que ellos, aparte han visto las entrevistas excelentes que tuvieron ustedes con nosotros el año pasado, sí, sabemos que este año estás con todo el tema de campaña y ojalá puedas llegar al Consejo. Sinceramente necesitamos una voz accesible en el Consejo. Ahí estamos con Rodrigo en eso, sí. Exactamente, bueno, necesitamos la voz accesible del complejo, en el Consejo Deliberante, perdón. Perdón, Nora, sí. Nora, necesitamos una mirada diferente y unos pasos en firme. Sería el resumen de Carlos y mío. Es verdad. Decimos que hacemos el dúo ver para correr nosotros. Bien, perfecto, pero viste como todos en la sociedad nos tenemos que sumar, ¿sí? Los unos a los otros en nuestras potencialidades para avanzar, si no cada uno por su lado va a ser difícil que se oriente, ¿sí? Y que camine solo. Entonces, entre dos y entre más como estamos acá, mejor. Bueno, a mí me gustaría, no sé si hay
alguien de los futuros arquitectos que quiera hacer una consulta tanto a Rodrigo como a Carlos, ya que vieron sus entrevistas, o de los que les surge de la experiencia, o en relación a lo que dijo Sonia. Hay un montón de cosas. Sería muy bueno que alguien plantee, si les interesa, que planteen algo al respecto. Te pido, Dudy, que anotes de a uno porque frente a la masividad del pedido de hablar, estamos. ¿No quieren poner algo en el chat? Miren, no tienen ni que hablar. Ponen algo en el chat y nosotros lo leemos. ¿Qué les parece? Yo quería comentar, no sé si es posible, pero bueno, qué desgastante y qué difícil que es el llevar, ¿no?, estas situaciones adelante, no solamente por la persona que tiene que conducirse con su dificultad, sino para las familias. Tengo muchos años ya de docente y jubilada, y recuerdo de una alumna en primer grado con parálisis cerebral que traía su andador y no teníamos rampa en la escuela, así que por supuesto siempre estaba alguien atento como para poder tener la UPA o la madre para llegar hasta la puerta de la escuela. Nos llevó casi 6 años, sus 6 años de primaria, lograr la rampa. Lleva su nombre, la rampa, ella la inauguró. Y después quería empezar a transitar el secundario en el colegio que hacía el secundario su hermana, en el colegio Leluar. Pero el colegio Leluar nunca ofreció las posibilidades que la escuela de provincia ofrecía, que era que su salón siempre estuviese en planta baja, porque ellos ya tenían diagramado que primer año iba a ser en planta alta. Tenían un salón en planta baja, pero no era posible. Por supuesto que, bueno, tratamos de ver inspectores y demás, y le aclararon a la mamá que no era posible, que habiendo tantas escuelas, así que nunca pudo darse el gusto ella de ir al mismo colegio que iba su hermana, porque no era posible que ella concurriese a clase en un salón de planta baja, siendo que el espacio físico estaba realmente indignante. Se buscó hacer un montón de cosas, esto lo relato ya dará unos 4 años atrás. Son situaciones que uno las busca, las lucha, pero realmente desgasta, y me encanta, y uno aduce la ley, la reglamentación, los derechos internacionales, y en esas situaciones, cuando ves peleándola, sentís que son palabras y que no podés lograr nada, que te estás dando contra una pared, y me encanta encontrarme con gente que la está luchando y la sigue luchando, y porque realmente qué duro que es, y con la mamá sentarnos a hablar y decir, basta, basta, ya tengo que luchar tantas, que el medicamento, que la mutual, que también esto, que vaya a otra escuela. Y no era esa cuestión. Finalmente terminó yendo a la escuela secundaria en el mismo colegio en donde hizo la primaria, en el donde estábamos nosotros, porque eran las mismas instalaciones en otro turno, y siempre tuvo su salón en planta baja, y sus compañeros jamás cuestionaron que hicieron toda su escolaridad 12 años en el mismo salón. Nunca, nunca. Y sin embargo todo el mundo puso peros. Perdón, ¿no? Pero lo quería comentar porque son esas cuestiones. ¿Quién está hablando? Para poder identificar a la Perdón, persona que habla. mi nombre es Darila Furch, soy estudiante de arquitectura, tengo 52 años. Disculpa, lo que pasa es que me gusta saber con quién estoy interactuando, por eso te interrumpí. Sí, Disculpame, seguí, yo por te favor. pido disculpas a vos porque no me presenté cuando empecé a hablar. Dalila Furch, soy estudiante de arquitectura, estoy estudiando arquitectura después de muchos años, ya Bien. jubilada como docente y dándome este gusto que era soñado para mí hacerlo a los 18, bueno, circunstancias de la vida no me lo permitieron y lo estoy haciendo ahora. Pero bueno, quería contarles esto porque realmente lo vivimos con mucha con mucha angustia por momentos. Por supuesto que quien más nos daba fuerza era la niña, que ella siempre estaba con una sonrisa. Pero bueno, me parece que las distintas historias que todos sumamos, por ahí nos ayudan a dar un poquito más de fuerza, que la lucha sea conjunta, ¿no? Yo quisiera, si me Dalila, ay, permitís, Dora, perdón. quisiera decir dos cositas, antes que se me vayan de la cabeza, ¿no?
En realidad creo que lo primero que tenemos que hacer es despojar de cualquier romanticismo y elitismo esto. Hay varias cosas que la verdad que tanto con Rodrigo como con distintas personas con discapacidad nos resulta muy molesto, que es esto de la sensibilización. La verdad es que tenemos que empezar a romper con muchos estereotipos porque a mí en lo personal la metáfora del guerrero me cansa. A mí esto de que nos aplaudan por la lucha que llevamos adelante me cansa. Porque en realidad la cara oculta de la lucha que llevamos adelante es la injusticia que la sociedad construye. Lo que hay que hacer es putear contra la injusticia, no aplaudir a quien tenemos que llevar una lucha desigual. Lo digo así a boca de jarro y sin ningún lirismo, porque ustedes habrán escuchado esa poesía de Bertolt Brecht que dice que hay personas que luchan un día y son buenas, quienes luchan toda la vida, quienes luchan 2 días y son mejores, quienes luchan toda la vida y esos son indispensables. A mí, con todo respeto, y siendo una persona de ideas de una izquierda democrática, digo, esa poesía me parece una reverenda pavada. Una reverenda pavada porque no es justo que alguien tenga que luchar toda la vida mientras otros sectores no luchan toda la vida. Todos tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a vivir, a soñar y también a disfrutar. Y la verdad es que creo que tenemos que entender lo siguiente. La sociedad meritocrática aplaude al que salta la barrera. Y la verdad es que está mal, porque lo que hay que hacer es derribar la barrera para que pasen todos, no premiar al que salta la barrera, porque mientras uno salta la barrera, otros se quedan sin pasar. Entonces, yo agradezco lo que vos dijiste, porque la verdad que me estás dando pie para que podamos exponer estas cosas. Desde niño me ha pasado, esto lo puedo decir, Nora me conoce hace muchos años, y la verdad es que siempre me resultó molesta la actitud social y además hipócrita desde el poder. No hablo del pueblo, no hablo de la gente común, no hablo de vos que estás jubilada, que estás estudiando y que me parece una genialidad y me encanta lo que contás. Hablo de la hipocresía del poder, ¿no? Que viene te felicita por la lucha cuando conseguís un logro, pero no se preocupa por eliminar las barreras. Entonces, estas son cosas que en otros lugares ya no se discuten. Esto es una cuestión de voluntad política. El trabajar en función de una sociedad totalmente incluyente tiene que ver con también un esquema económico. No puede ser que para el tema de la discapacidad siempre se recurra al garroneo o a la teoría del derrame. La teoría del derrame es una teoría que no funciona en ninguna parte y que además lo único que hace es fomentar la división de clases. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión de las barreras? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque las sociedades diseñan ciudades para algo que no existe. Una persona de 35 años, sin ningún problema físico, de una altura promedio y además varón. Occidental y cristiano, si quieren. Entonces, eso no existe. Y las sociedades tienen que diseñarse para la película completa de la vida. Por eso nosotros siempre decimos que el modelo social de la discapacidad no es un modelo que trabaje para la discapacidad. Es un modelo que le propone la solución a toda la sociedad. Porque lo que nosotros decimos, y digo nosotros, porque resulta que desde hace un tiempo se llenó de discapacitólogas y discapacitólogos que nos vienen a querer explicar a nosotros qué es el modelo social de la discapacidad, cuando el modelo social de la discapacidad es el resultado de nuestro propio activismo. Lo generamos nosotros, lo generaron las personas con discapacidad a fines de la Segunda Guerra Mundial y lo debatimos nosotros. Yo recuerdo en el año 85, cuando debatíamos desde nuestras organizaciones de base, lo que en su momento se llamaba la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Después se modificó el término, ¿sí? Pero nosotros nunca pensamos en el tironeo de la frazada corta hacia la discapacidad. Nosotros pensamos en una sociedad muy distinta. La socialdemocracia escandinava, el laborismo inglés, las corrientes de la izquierda democrática norteamericana, entre las que se enrolaba Helen Keller, por ejemplo, una de las cosas que sostienen es esto, justamente, que ¿cuál es el termómetro de la democracia?
Y ustedes como universitarios y universitarias, quien está en la universidad es clase dirigente, no podemos perder de vista esto. El que está en la universidad es clase dirigente. Y el termómetro de la democracia en los países avanzados se mide por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cuanto las personas con discapacidad están más excluidas, esa democracia es más endeble. Esto no se discute. Algunos podrán decir, bueno, son países que tienen una larga historia. Yo les recuerdo que Finlandia fue un país analfabeto prácticamente hasta el año 1918. Tenía el 98% de analfabetismo. El gran problema es que acá hay una terrible piedra libre al macaneo, donde se vienen repitiendo cosas que no tienen sentido. Yo voy a decir algo que Nora está harta, yo sé que Nora está harta de escuchar esto, pero a mí me parece una falta de respeto que accesibilidad sea una materia optativa. Si accesibilidad es una materia optativa, es porque para la universidad, las personas que somos personas con discapacidad no formamos parte del pueblo y se puede elegir. Y esto lo digo desde lo que es el manifiesto de la reforma universitaria del año 18. Hay muchos estudiantes que se enrolan en Franja Morada, en el MNR, en distintos movimientos reformistas. Y todavía hay una terrible deuda que si ustedes leen el manifiesto donde se dice los dolores que quedan son las libertades que faltan, debería resonarles. Debería resonarles. No puede ser que aborden la discapacidad desde como algo colateral. No, porque la discapacidad tiene que ver con la condición humana y como dice Rodrigo, si todos llegamos a una edad avanzada, todos vamos a tener algún tipo de discapacidad. Entonces es una enorme contradicción que la universidad pública saque profesionales que diseñan construcciones, que diseñan sociedades totalmente abstractas, ¿no? Perdonen la vehemencia, pero es que realmente esto es algo que merece, me parece, que reflexionemos y que nos dejemos de jorobar con... la verdad que en serio, yo cada vez que... Les voy a poner un ejemplo. Mi hermano es matemático, es ciego. Cuando él se recibió, el Diario de la Capital sacó un artículo diciendo el que quiere puede, lo cual es una terrible mentira, porque es desconocer los condicionamientos sociales y superestructurales. Y dice, el que tiene un sueño lo lleva adelante. Después de 17 años se pudo recibir de matemático. ¿A ustedes les parece que es lógico el plazo de vida de una persona que le lleve 17 años una carrera? Es decir, no se ve el otro lado. Y no estamos hablando de una persona que no tenga capacidad para la matemática. Entonces, se tiñe de lirismo algo que no debería ser lírico. Lo que hay ahí es una enorme hipoteca social. Y eso es el modelo social de la discapacidad. Entender que la discapacidad es algo que se construye, no es una patología. Y una universidad pública no puede, no debe sacar profesionales que sigan generando barreras, porque como bien dice Nora y como bien dice Rodrigo, lo mejor que se puede hacer para no tener que eliminar las barreras es no construirlas. Yo me acuerdo en el año 80, en los años 80, ir a la casa de algún arquitecto amigo lleno de desniveles. Haberme matado, ustedes se acuerdan, yo no soy arquitecto, soy bibliotecario. Yo soy bibliotecario. Pero entonces, me acuerdo un arquitecto que se había recibido hacía poco, no viene al caso quién, estaba muy contento con su diseño. Recuerdo que el living estaba dividido en dos planos, en diagonal, o sea que encima del escalón uno lo agarraba en una parte y en otra parte no lo agarraba. Yo recuerdo que ese día que fui a comer un asado me di 3 golpes. Todo el mundo lo felicitó por cómo diseñó su casa. Yo salí recaliente. Entonces, ahora, ¿la culpa la tiene este arquitecto? No. En realidad no. Pero es que la universidad debe ser un lugar de debate. Y en relación a lo que vos decías del Leloir, acá es el Estado el que está ausente. Yo quiero ser muy franco en esto. Yo no estoy de acuerdo con la educación privada. La verdad es que, inclusive cuando estuve en el Congreso Pedagógico, fijé una posición muy fuerte en eso. Pero bueno, después que existió el debate en Argentina sobre la lucha libre o laica, ganó el sector de la lucha de la educación libre, ¿sí? Y entonces existe la educación privada, pero que en realidad tampoco es privada.
La educación debe estar sujeta, el Estado debe asegurar. El LELUAR no puede, o cualquier otro colegio, no me acuerdo, a lo mejor estoy citándolo mal, pido disculpas, no puede No, decidir perdón, sí, la escuela primaria era la escuela número 27, provincial de Garay, entre Viamonte y Mendoza, y el Leluar era el colegio al que ella quería ir como secundario porque claro, era pero su el hermana. que planteó el Pero problema pasó fue el tanto, LELUAR. pero pasó tanto con la escuela primaria también. No puede ser que pasamos 6 años sin lograr una No, rampa. es que no puede ser, es que no Tuve un puede estado ser, ausente también. es que no, justamente, pero es que tiene que ver también con la concepción que vino a partir de los años 90, cuando se cometió esa aberración de suscribir determinadas leyes y lo que fue el neoliberalismo en la educación. Es que todo tiene que ver con todo. Entonces, el Estado no puede ponerse, el Estado debe garantizar, debe asegurar la accesibilidad. Y el privado también. Acá nos encontramos en muchos casos con que el privado hace lo que quiere. La verdad es que el problema es mucho más complejo. Yo no sé si estamos seguramente resolviendo esto, pero me parecía que era importante exponer este punto de vista. Y ustedes, como dijo Nora, como futuros arquitectos, la universidad en realidad tiene que formar gente con juicio crítico. Tiene que formar personas que digan, bueno, a ver, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho, yo cometí una de las barbaridades más grandes que fue comerme casi toda la carrera de Derecho, que no debería haberlo hecho. Yo quería estudiar Antropología, pero no me podía ir de acá de Mar del Plata. Y recuerdo que, por ejemplo, cada vez que estudiaba una materia, Derecho Civil, dentro del derecho hay varias corrientes, ¿no? El positivismo, el naturalismo atenuado, positivismo atenuado. Y yo me acuerdo que cuando estudiaba determinadas definiciones jurídicas, yo me preguntaba, ¿y esto cómo me afecta a mí como persona con discapacidad? Entonces, digo, me parece que también los estudiantes universitarios, los estudiantes deben contrastar determinadas cosas. Yo, ojo, también fui estudiante. Yo sé que cuando termina el cuatrimestre uno quiere terminar los prácticos y que me dejen de joder. Eso es verdad. No vamos a ser líricos. Pero pasar por la universidad significa plantearse cuestiones frente al mundo. No, porque después, a mí, por ejemplo, me ha pasado de gente que pasa por la biblioteca parlante donde yo trabajaba, yo ya me jubilé, y dice, tengo que hacer una tesis y quiero hablar de la accesibilidad, y porque a ustedes, porque yo siempre digo, no hablen de ustedes y nosotros, habla de vos, ¿qué harías vos en la situación esta? ¿No? Está bien el hecho de hacer el ejercicio de andar en silla de ruedas, está perfecto, pero no pierdan de vista que cuando ustedes quieren ir al baño se levantan y van al baño, ¿no? Entonces, algunos ejercicios están muy bien, está perfecto, pero como profesionales o futuros profesionales tienen que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Insisto, el modelo social de la discapacidad no es únicamente jurídico, también es una cuestión, primero que es un modelo antropológico, del que se han apoderado los abogados. Entonces creen muchos abogados que garantizar el modelo social sobre la discapacidad, el modelo social de la discapacidad es hacer una denuncia en el INADI o plantear una acción de amparo. Modelo social, tengo malas noticias, el modelo social de la discapacidad no es eso. El modelo social de la discapacidad no es eso. Y hasta tal punto les muestro la contradicción que, por ejemplo, cuando hay que garantizar la movilidad a un estudiante primario o secundario, la acción se debería plantear frente a la Dirección General de Escuelas, no frente a IOMA, ¿no? Sin embargo, la siguen planteando frente a IOMA porque en su cabeza sigue estando el modelo médico. Y hay jueces que fallan en contra de IOMA, como que IOMA le tiene que garantizar la movilidad. No, es el Estado el que se la tiene que garantizar. Entonces, por eso digo, ojo, el modelo social no es jurídico. Lo jurídico sí tiene que reflejar, como decía Carlos Fait, hay que ir a la revolución por el derecho y lo jurídico tiene que acompañar. Pero el modelo social es fundamentalmente antropológico y requiere de una fuerte discusión económica. Bueno, me extendí, pero la verdad que todo lo que vos dijiste me disparó estas reflexiones y no quería dejar pasar porque si no, Carlos, se me iban a ir. Genial, genial. De hecho, nos gustaría volver cuando terminemos, porque esto hay que seguirlo. Aparte, seguir desde el punto de vista, por lo que yo decía, ¿no? Si uno no se plantea las cosas desde una postura crítica, pasamos a ser una máquina que tiene un montón de números en la cabeza, dimensiones y anchos, por las cuales vos pasás tu proyecto y te sale accesible. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Inclusive
con este ejercicio, como yo te conté el otro día que estábamos haciendo, en realidad no es un ejercicio sensibilizador. ¿Viste cuando la gente dice, ponete en el lugar del otro y no, no, vos sos arquitecto, ¿viste? Es lo mismo que si vas a hacer un quirófano, vas a ir a un quirófano ya existente, accesible, y lo vas a mirar, ¿sí? Lo vas a dimensionar y evaluar y todo. Nosotros acá lo que queremos ver es darnos cuenta de que, digamos, para determinadas funciones, si no estamos bien, caminando, viendo, etcétera, se nos dificulta el espacio en el cual estamos viviendo, ¿sí? Es como al revés, digamos, no es para decir un pobre otro que mal va a vivirla acá, sino darme cuenta de que realmente yo no soy consciente de todas las personas, yo mismo, que en este lugar, ¿sí? Porque somos arquitectos y trabajamos con dimensiones y trabajamos con funciones, ¿sí? Y digamos, y responder en términos de vida diaria, también vamos a responder en términos de usuario. Pero no, la verdad que me parece excelente y como de costumbre, cada vez que vos planteas una cuestión de estas, se te abre más la cabeza y nos vamos repensando. Me gustaría por ahí si Rodrigo quiere plantear o le quieren preguntar algo ustedes a un usuario de silla de ruedas sobre el tema de las consideraciones en su propia vivienda, que vieron ustedes, que tienen dudas o algo al respecto. Yo quería plantear 2 o 3 cositas. Primero y principal, que Carlos habló todo, lo cual está bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo aprovecho de eso. Porque después de esto va a quedar en el recuerdo que Carlos y Rodrigo estuvieron. Y hablaron re bien. Y yo no hablé nada. Y está buenísimo. Yo me llevo el crédito de Carlos. No, Carlos es mi hermano. No, yo quería hacer, y además lo otro que por ahí me da un poco de lástima, que fue hasta la casa del arquitecto, se pegó 3, 4 golpes y encima los chichurines estaban crudos. Pero bueno, ya me lo contó él a mí. No, yo quería comentar casualmente, si Carlos le va a dar a la universidad, yo también le voy a dar a la universidad, y voy a contar mi historia, en realidad, en la cuestión, de mi estudio en Derecho, ¿no? Cuando yo fui a estudiar Derecho a la universidad, la Facultad de Derecho estaba en el complejo. Y esto voy a hacer un comentario muy parecido a lo que comentó Dalila, donde contaba de esta persona, esta chica, que quería ir a la escuela y que al final no pudo ir a la escuela que iba la hermana, y que en la primaria tampoco lograba la accesibilidad. Yo estuve 3 años en Derecho cuando Derecho estaba en el complejo de cosa, ¿no? Sí, de Peña y Funes. De complejo, de Peña y Funes. Y en ese momento Arquitectura le prestaba a Derecho las aulas, y yo siempre, como era común, como había en primer año tantos ¿cómo se llama?, alumnos, las comisiones las clases de las comisiones eran los últimos niveles. Entonces yo, usuario de silla de ruedas, a mí me subían mis amigos, mis compañeros, me subían 2 escaleras por nivel, lo que hacía que me subieran y me bajaran unas 6 a 8 escaleras, y encima, bueno, siempre me pasaba que al final los chicos terminaban alejándose. Cuando veían que yo venía, era como una estampida, todos salían corriendo para otro lado porque yo estaban cansados de subirme. Y eso que yo pesaba mucho menos que ahora y estaba en una silla de ruedas manual, no en una motorizada, ¿no? Y más vale. Claro. El tema es que lamentablemente no logré que se armara ninguna rampa en ese tiempo. Me caí,
rompí la silla. Sí logré, creo que un amigo mío rayó el escalón que rompí, la punta del escalón que rompí con mis aposentos. Ahí le rayó y le puso la RR. Esa punta de escalón lleva mi nombre. Pero a lo que voy es que terminé cansándome, me fui de la universidad estatal, me fui a FASTA. En FASTA logré lógicamente una accesibilidad, pero como ya venía muy cansado y me di cuenta que el derecho no era lo mío, terminé dejando. Pero lo peor de todo es que terminé yendo a FASTA aun cuando yo no era creyente. Y tuve que aceptar ir a FASTA porque no tenía otra opción. Bien, eso es una cosa que quería comentar. Y la otra cosa que quería comentar era esto que por ahí Nora decía respecto de la cuestión del cumplimiento de la norma, que como el otro no lo cumple, entonces yo tampoco, hasta que el otro no empieza a hacer lo que tiene que hacer, yo no lo hago. Y tiene que ver con también esta teoría que habla Carlos, de la teoría del derrame. Y hago este comentario de una anécdota, ¿no? El otro día charlaba con mi tío, muy de derecha él, y me decía, che, y bueno, ¿cómo vas con el tema de las elecciones y qué sé yo? Y bueno, yo le contaba todos los problemas y la falta, los problemas de ser un partido chico y de no tener presupuesto y no tener un montón de cosas y demás. Y él me dice, viste, pero lo que pasa es que vos tenés que entender una cosa. Dice, si faltan tantas cosas para un montón de personas, ¿te imaginas que se van a estar preocupando por personas con discapacidad? Bien. Entonces digo, si mi tío que hace 35 años convive está bien, él vive en Buenos Aires, pero tiene información o ha vivido de alguna manera la discapacidad en relación con su relación conmigo, sigue pensando de esta manera, ¿qué le queda para el resto de las personas? ¿No? Con esto no estoy justificando al resto de las personas, no estoy justificando a nadie. Estoy diciendo qué lamentable. Sí, exactamente. Bueno, es que por eso también empezamos a plantearnos todo esto, porque las barreras sociales, ¿no es cierto? Pero también como lo que dice, en ese sentido adhiero lo de Carlos, porque la universidad en realidad no te forma con esa postura crítica, no solo los arquitectos, tampoco a los abogados, tampoco a los psicólogos, tampoco, es decir, por ejemplo, todo lo que es ciencias de la salud, terapia ocupacional, asistente social, trabajo social, perdón, todo eso, no conciben, por ejemplo, la persona con discapacidad si no es dentro del modelo médico, ¿no? Lo psicosocial, la persona, el vínculo, la relación, lo que vos planteabas, Dalilia, que digamos, lo que podías decir vos, que por ahí una persona por ahí puede ir a estudiar al aula, pero no puede ir ni al patio, ¿sí? Ni puede ir al kiosco. Obviamente el factor biopsicosocial está resuelto nada más que hoy ahí, ¿no? Y lo psicosocial está por fuera. Entonces, realmente tiene que ser en todas las materias, en todas las carreras, ¿no? Eso me parece que sería, sí. Nora, yo me acuerdo, en el año 85, yo tenía 19 años, en el año 85, en noviembre, acá en Mar del Plata se fundó la Unión Latinoamericana de Ciegos, que nosotros somos prácticamente la primera discapacidad que tenemos nuestra internacional, la Unión Mundial, después de mucho esfuerzo. En el año 85 estuvo Arnold Anders, que era secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, él era sueco. Digo era porque tenía muchos años y supongo que ya habrá fallecido. Ya en esa época, los planos con barreras en Estocolmo no se podían aprobar. Estamos hablando del año 85. Ahora, lo que pasa, los suecos, ¿por qué lo hacían? ¿Porque eran macanudos? No, porque sabían que
era peor para el Estado que las personas no disfrutaran de su calidad de vida desde que nacen hasta que mueren. Entonces, fíjense cómo vemos las cosas acá. Algo que siempre hablamos que es que las personas con discapacidad tienen prioridad en la atención en los lugares. Cuando se planteó esa legislación acá en Argentina, la argumentación de algunos legisladores fue, y bueno, sí, tienen derecho, pobre, con todo lo que les pasa. Ese no es el sentido cuando en la socialdemocracia. Cuando en la socialdemocracia surge esa legislación, surge porque había que bajar el índice de siniestralidad. Es decir, lo que acá se ve desde el romanticismo, desde el lirismo, desde la estupidez, desde la pavada, tiene un sentido práctico. Porque llegaron a la conclusión en esos países que atender a las personas con discapacidad de manera inmediata, en caso de tener que evacuar, ya tenían un problema resuelto. ¿Se entiende esto? Entonces, es desde ahí que hay que ver este tipo de cuestiones, digamos. Y lo que dice Nora, el modelo médico sigue estando en la cabeza, por más que se argumenten otras cosas. Yo la verdad que a la conclusión que llegué, no soy arquitecto, insisto en esto, pero a mí es muy simple el tema de las barreras arquitectónicas. La barrera arquitectónica no deja de ser la manifestación física del prejuicio. Es decir, si yo tengo en mi cabeza un tipo de persona, voy a edificar para ese tipo de persona. Entonces, la materialización del prejuicio es la barrera. Entonces, poner una rampa donde hay una escalera es barnizar la cosa. Hay que diseñar para la gente, hay que diseñar para las personas en la película de la vida. Esa es mi idea, es lo que charlamos muchas veces con Rodrigo. Tampoco es mía, es una cosa que el modelo social habla de eso. Cuando el modelo social habla de accesibilidad universal, no es porque, ay, vamos a hacerle lugarcitos a los discas, no. Habla de la accesibilidad universal porque concibe que todas las personas, primero nacemos, somos de talla baja, después crecemos, después tenemos inconvenientes. Algunos pueden tener discapacidades transitorias o permanentes, y seguro que de viejos llegamos todos destartalados. Por eso es el diseño universal. Por eso es el diseño universal. Y en ese diseño universal entramos todos. Eso es lo que hay que entender, porque si no, seguimos emparchando. Y la verdad es que no se trata de apelar a la macanudez de los sectores. Hay que pensar distinto y pensar en grande. Si el universitario o la universitaria no es capaz de pensar en grande, y la verdad que a mí me da mucha pena, porque me da mucha pena y me da mucha bronca. Hay algo muy serio que hay que trabajar dentro de la misma universidad. En ese aspecto. Habla de la universidad porque estamos hablando acá entre gente universitaria, ¿no? Por supuesto que el problema es mucho mayor. Perfecto. Bueno, yo atento a la hora les voy a pedir primero a Sonia que haga un cierre y después a Rodrigo y a Carlos que también lo hagan, así nosotros seguimos con el práctico, no porque esto no sea para quedarnos haciendo un seminario completo, pero la verdad vale la pena, pero como lo dicen los de la televisión, el tiempo es tirano. Así que, bueno, Sonia, bueno, nuevamente, agradecerte mil. sí, cuánto uno puede decir después de Carlos, ¿no? Como dice Rodrigo. Bueno, un placer escucharte, Carlos y Rodrigo, la verdad que los extraño mucho. Me alegro que estén haciendo lo que están haciendo, el camino que están haciendo y ojalá que haya esta representación en el Consejo Deliberante y en el Legislativo también. Rescato de lo de Carlos, esto mismo, ¿no? De la importancia de que este número tan grande, porque Carlos, no sé a qué hora te sumaste, pero son 75 personas las que están en este espacio, Qué y bueno. la verdad que para mí me pareció un número emocionante. Ojalá que muchas, si no todas, sean las que hagan este impulso para que la materia electiva, que realmente es una vergüenza que lo sea, se transforme en una materia de currícula
en esta y en un montón de carreras. Es increíble escuchar, así como yo les contó Nora que, bueno, por haber atravesado la actividad en derechos humanos, no solamente tuve contacto y actividad con el grupo de personas con discapacidad, sino también con otros grupos en situación de vulnerabilidad, y es increíble el atraso que tiene la universidad. La academia es tremendo porque no hay formación en género, no hay formación en identidad de género, no hay formación prácticamente en nada, y hoy, si no fuera por el impulso y el que hacen que hace el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil para implementar cursos y capacitaciones, yo donde estoy escucho de la falta de esta mirada, ¿no? Que también tiene que ver con una construcción social. Así que mi deseo es ese, ¿no? Mi esperanza, mi sueño, como bien dice Carlos, que yo ya lo dije, Carlos lo dijo con otras palabras, pero yo lo dije en una frase que para mí es muy válida. No todas las personas nacemos para ser héroes, así como hay personas que toman luchas de causas que no son propias. Entonces mi anhelo, mi sueño, mi esperanza es que empiecen por ahí, ¿no? Por impulsar que esta materia electiva se transforme en parte de la oferta académica regular de esta carrera y de todas las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les agradezco mucho el respeto con que me han escuchado. Si cualquier cosa que les pueda dar una mano, Nora tiene mi teléfono, mi mail, mi número de teléfono, así que agradecida de que lo hagan, porque para mí es un elixir poder seguir, aun cuando no estoy en la gestión, poder seguir traccionando este tema. Gracias. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Bueno, Carlos y Rodrigo, los escuchamos ahora sí, brevemente. No, lo mío cortito. Esto de simplemente cuando se dice que ponerse en el lugar del otro, yo les digo que el que se quiere poner en mi lugar me está sacando mi lugar. No quiero que se pongan en mi lugar. Lo que quiero es que recuperemos de nuestro idioma la palabra comprensión. A mí la palabra, y con Rodrigo lo hemos hablado, la palabra empatía tiene un lado oscuro y autoritario, que es creer que uno se puede poner en el lugar del otro. Yo la verdad que siendo varón no sé lo que es una mujer embarazada, no sé, no tengo la vivencia, no la puedo tener, pero sí puedo comprender lo que me describe, ¿no? Entonces, en nuestro idioma tiene la palabra comprensión, que es mucho menos autoritaria, que reconoce que todos tenemos un límite y a su vez nos invita a volver al principio de la buena fe. ¿Cuál es el principio de la buena fe? Que yo puedo preguntarle, che, Rodrigo, ¿qué experimentás vos con tal o cual cosa? Y entonces Rodrigo me cuenta y yo creo lo que Rodrigo me dice. No lo tengo que poner en duda. En cambio, el empático, y siempre pongo este ejemplo, yo recuerdo un día estaba esperando a mi señora en la esquina de una farmacia y pasa una chica y me cruza la calle. Yo no quería cruzar la calle, estaba parado esperando. Entonces le pregunté por qué me crucé y me dice, y no, porque yo vi que estabas ahí, me puse en tu lugar y te crucé. Es que no te tenías que haber puesto en mi lugar, tenías que haberme preguntado. El empático generalmente es autoritario, porque se pone primero en el lugar del otro y después lo sustituye en su voluntad. No, lo que hay que hacer es preguntar, es ser comprensivo. El que es comprensivo reconoce a un otro, el que es empático generalmente lo sustituye. Eso nomás quería decir y les agradezco muchísimo. Y además, ojo, todo lo que dije también pónganlo en crisis. Yo tampoco tengo la verdad revelada. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Rodrigo. Idem. No, no, digo, le faltó, voy a aprovechar que junto con la palabra comprensión a Carlos se le olvidó la palabra respeto, que él la dice siempre. Entonces, digo, en cambio de empatía, comprensión y respeto. Nada, simplemente agradecerles por tenernos en cuenta como para poder visibilizar y contar
lo que vivimos, tomarse el tiempo para escucharnos y como dice Sonia, el teléfono, el mail, el WhatsApp, lo que sea, a disposición si creen que podemos ser útiles en algo. Ojalá. Así que bueno, nada, mil gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como el arquitecto tal vez no se exprese, digamos, de la forma que están hablando ustedes, pero sí se expresa a partir de sus obras y sus hechos materiales. En nuestro caso, terminan siendo proyectos, ¿no es cierto? No llegamos a materializarlos constructivamente, pero entonces cuando terminemos con el tercer trabajo, que es un trabajo práctico, digamos, sobre un espacio de uso público. Les vamos a pedir a ustedes, ¿sí?, que vengan como para ver cómo nos expresamos, o sea, cómo se expresan los futuros arquitectos y cómo nosotros pudimos ser capaces o no de guiarlos, ¿sí?, para que todo esto dicho por ustedes se vea expresado en espacios en los cuales haya respeto por todos, que puedan ser usados por todos, cada uno desde su propio ser y forma de ser, ¿sí? Y que, digamos, esta realmente, digamos, esta comprensión, que es lo que deberíamos tener los arquitectos con absolutamente todo y todos, y todas, se pueda cumplir. Así que bueno, a los tres les agradezco y bueno, desde ya quedamos en compromiso en invitarlos y mostrarles a partir del hacer, a ver si aprendimos. Si pensamos o si pusimos algo en crisis, también plantearlo, que es lo que corresponde. Muchísimas gracias a los tres. Son unos divinos, éxitos y todo lo mejor este año para los tres. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Me faltó decir que también la extrañamos a Sonia. Sí, totalmente. Y a Nora también, ¿eh? Bueno, siempre nos encontramos los cuatro, lo cual es una gran alegría. Sí. Y quisiéramos ver más gente, además de nosotros cuatro que venimos hace tanto tiempo. Estamos la verdad que es un hermoso equipo y está muy bueno poder hablar con la franqueza con la que hablamos entre nosotros, ¿no? Ojalá que lo hayamos podido transmitir a los 70 y pico que están en la sala. Seguramente que sí. Por eso, nos veremos en los proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, equipos con sus docentes, ¿les parece? En 15, o sea, 20-30 nos encontramos en los grupos. Cada uno ya tiene su link, ¿sí? Bárbaro. Muchas gracias. Excelente. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Rodrigo, Sonia. Gracias, La verdad, los amo. Gracias. Yo quería decir que fue un placer escucharlos. Bien, buenísimo. Antes Buenísimo. de irme. Muchas gracias. Gracias. Dudy, yo